vamos a poner entonces por título el siguiente: la dura decisión de despedir a Agar e Ismael. La dura decisión de despedir a Agar y a Ismael. Vamos a abrir las Biblias en Génesis 21. Y la lectura de hoy va a ser del verso 8 al 13. Dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Bueno, este es el relato que continúa en ese contexto que estuvimos analizando en el devocional anterior, donde Ismael se burlaba de Isaac. En ese último relato vimos esto y nos dimos cuenta que no era una burla normal, que no era algo liviano, sino que tenía un peso importante, tanto que el Nuevo Testamento nos dice, nos explica que lo que ocurrió allí es que Ismael estaba persiguiendo a Isaac desde tan jóvenes. Ismael tenía 14 años más que Isaac y de alguna manera se estaba levantando en su contra. Esto provocó entonces que Sara tomara una posición fuerte frente a la sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no debía heredar con Isaac. Y eso fue lo que ella dijo: el hijo de esta sierva no ha heredado con mi hijo. Entonces, Sara toma una posición fuerte, la cual es que ella pensó que Abraham debía echarlos de la casa, despedirlos de la casa. Claro, una situación bien dura. En el verso 10 vemos que le dijo a Abraham así: por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces, esto es un asunto mayor, es una decisión mayor. Sara pensó que la única solución al conflicto que tienen es que sean echados, que sean despedidos, que ellos se vayan lejos de la familia. Ahora, en principio, no podría pensar mal de Sara. No podría pensar que Sara ahí estaba cometiendo errores fuertes. Si no entendemos las escrituras bien, podríamos decir entonces cosas equivocadas de Sara. Pero si entendemos las promesas de Dios a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, entonces podemos pensar que no era una cosa tan mala. Difícil sí, dura sí,
pero realmente tenía sentido. Miren, la razón que expone Sara es una buena razón. ¿Por qué Sara piensa que debía ser despedido el hijo de la sierva y ella, por supuesto, su mamá? Sara da una razón, dice, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Es un asunto entonces de ser el legítimo heredero, el legítimo descendiente y que efectivamente recaigan sobre Isaac y no sobre Ismael las bendiciones que Dios ha prometido. De eso se trataba. No era meramente una pelea doméstica, una pelea familiar, una discusión familiar. Sí, hay también de eso. Pero detrás de estas cosas habían otros asuntos más importantes. Las promesas de Dios a Abraham, el pacto de Dios con Abraham, que debían recaer sobre Isaac y no sobre Ismael. Entonces, esa es su razón. Así que notamos que la razón de Sara es buena. Pero entonces pensamos en Abraham. El verso nos dice que a Abraham le pareció mal esto. Verso 11. Génesis 21:11. Dice así: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro, Ismael es su hijo. De todas formas, es su hijo. Es un hijo en un sentido legítimo en cuanto a él, es decir, que es hijo de Abraham. No es hijo de Sara. Es hijo de Abraham y Agar. No es hijo del matrimonio, pero al final Ismael es hijo de Abraham. Se cometieron pecados, se cometieron errores terribles y a través de ellos entonces nació Ismael, sí, pero al final entonces es su hijo, ha vivido con él, ha vivido todos estos años en su misma hacienda y entonces ahora su esposa le dice que los eche. Entonces le pareció duro, le pareció muy duro tener que echar a su hijo. Así que Dios intervino. Podría volverse un problema familiar fuerte, porque entonces podrían pensar, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Sara o Abraham? Sara decía, el tema es la heredad. Abraham decía, bueno, pero Ismael es mi hijo. Entonces Dios intervino en esa oportunidad y como debe ser, siempre nosotros deberíamos consultar a Dios a través de su palabra para saber qué hacer en las diferentes situaciones de la vida. Entonces, noten, por un lado, en el verso 12, el Señor dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye tu voz, oye su voz. Esto es que el Señor le está diciendo a Abraham, sí, hágale caso a su esposa. No porque ella sea la líder del hogar, no, sino porque tenía razón. Sara tenía razón en este tema. Entonces el Señor le da la razón a ella y le dice a Abraham, bueno, no le parezca grave esto. Esto es que debía hacerse. Debía hacerse porque el hijo de esa sierva no debía heredar con Isaac. Por otro lado, el Señor le da a Abraham la razón por la cual esa decisión estaba bien. El Señor también dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, que la solución al pleito acerca de cuál hijo debía recibir la herencia, las promesas de Dios,
la solucionó Dios, aclarando, en Isaac te será llamada descendencia. Es verdad que Abraham tiene 2 hijos, es verdad que Ismael es mayor, pero Dios nunca le había dicho que sobre él iban a caer las promesas, sino sobre Isaac. Ya se lo había dicho varias veces. Además, le había dicho que Sara iba a ser la mamá del hijo prometido. Noten, niños, nosotros estamos estudiando hoy el capítulo 21, pero desde el capítulo 17 ya el Señor se los decía. Por ejemplo, dice así, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamaré su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Eso es el 17, capítulo 17, versículo 19. En el 21 vuelve y se lo dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, y vuelve y le dice, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Así que el Señor ya le había aclarado esto. Este no era un interrogante y Sara lo tenía muy claro. Pero bueno, una cosa es oírlo y otra cosa es aplicarlo. Oírlo es muy fácil. Noten, uno puede estar ahí sentado escuchando algo, muy fácil, pero aplicarlo es otra cosa. Así que ahora que Ismael a tan temprana edad se está levantando contra Isaac, lo más sabio era que se fuera él con su mamá, pero a Abraham le pareció eso durísimo. Entonces el Señor interviene y le dice, haga lo que Sara le está diciendo, porque Isaac es el heredero, Isaac es el hijo de la promesa. Pero algo maravilloso que vemos ahí es que el Señor agrega unas palabras de consuelo para Abraham. Lo consuela porque de todas formas eso es triste, era una decisión dura. Así que el Señor da unas palabras de consuelo en el verso 13. Dice, y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Esto es, que tenga Abraham cierto consuelo al saber que esto no era el fin de Ismael, que no es que ahora a Ismael le va a ir mal en la vida, sino que Dios lo iba a bendecir en cierta medida por ser hijo de Abraham. Dios le daría cierto cuidado haciendo de Ismael una nación. Y aquí vemos la generosidad de Dios, la misericordia de Dios sobre aquellos que no son del pacto, es decir, sobre los incrédulos. Dios también les cuida de muchas maneras. Y en este caso, Ismael iba a ser cuidado a causa de Abraham, a causa de su papá y la bendición que venía sobre su papá. Así que bueno, aquí el Señor le argumenta a Abraham y entonces queda la decisión en firme. Lo que hay que hacer es sacarlos de la casa, sacarlos de su hacienda. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, nos sigue mostrando que el nacimiento del Señor Jesús no fue un asunto al azar, sino que Dios está dirigiendo cada paso, cada nacimiento, cada cosa, la está dirigiendo el Señor. Jesús nació cuando nació y de quien nació porque así Dios lo prometió y así Dios lo dirigió. Las vueltas de la vida no hicieron que la descendencia o la ascendencia del Señor Jesús se perdiera. No, aquí el Señor sigue poniendo en firme a Isaac porque por él, por ahí, por esa descendencia,
o esa ascendencia vendría al Señor. Entonces, el nacimiento del Señor Jesús no es algo oscuro, sino que toda la Biblia nos apunta a eso. Todas las genealogías, el hecho de que éste nace de aquel y sobre todo por la simiente santa, Dios lo estaba dirigiendo. Podemos tener claridad de su nacimiento por esto y podemos estar seguros de quién es Jesús por todas estas indicaciones bíblicas y que nuestra fe entonces descanse en Jesús, quien es el legítimo heredero de la promesa. Como lo hemos dicho, Isaac es un modelo, pero el legítimo heredero es el Señor Jesús. ¿Qué aprendemos entonces de este pasaje? Vamos a sacar 3 lecciones. Lo primero, la primera lección, aprendemos que el pecado trae dolores al alma. Aprendemos que el pecado trae dolores al alma. Miren, niños y hermanos, Abraham sufrió el tener que despedir a su hijo porque él nunca debió pecar con Agar. Nunca debió haber seguido a Sara en eso, pero lo hizo. Y eso le trajo esta tristeza ahora. Piensen en eso. 14 años después, está sufriendo por decisiones malas, por pecados que cometió. Entonces, aprendemos que el pecado nos llevará a la tristeza. Siempre que le hagamos caso al pecado, nos llevará al sufrimiento, al dolor, a la tristeza. Segunda lección. Aprendemos que Dios observa lo que los niños están haciendo. Aprendemos que Dios observa lo que los niños están haciendo. Dios observa si son niños malos o no. Dios sabía lo que Ismael estaba haciendo. Dios sabía que Ismael estaba persiguiendo a Isaac. Y entonces el Señor llevó a Abraham a que tomara esta decisión tan dura en pro ahora del hijo prometido, del pacto. Así hoy, niños, entonces vemos que Dios sigue viendo cómo es nuestro corazón. Dios mira a los niños. Piensen en esto, niños. A veces los adultos no los miran a ustedes o ustedes no se dan cuenta que los observan. Pero sea lo que sea, Dios está al tanto de los niños. Dios observa a los niños. Dios sabe cómo son los niños y qué están haciendo. Entonces noten, el hecho de que sean niños no quita la culpa del pecado. Igual siendo niños tienen que dar cuentas al Señor. Así que la idea es que esta historia nos sirva para tener un comportamiento correcto, santo, bíblico. Hay que pedirle al Señor que ustedes vivan para la gloria de Dios y deben esforzarse por tal cosa, porque Dios los está observando. En tercer lugar, la tercera lección, aprendemos que las mamás son ayuda para los papás. Dios le dio a cada uno
a papá y mamá un rol. Dios le dio un rol a cada uno. La mamá ocupa una posición y realiza unas tareas en el hogar. El papá ocupa otra posición y realiza otras tareas en el hogar. Pero cuando Dios creó a Eva, la hizo como una ayuda para él. Y esto es algo importante. Y aquí lo vemos, las mamás son ayuda para los papás. Aquí Sara le estaba dando un buen consejo a su esposo. Aunque a Abraham le pareció mal, aunque a Abraham le pareció duro, el Señor le dijo, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Así que es una bendición cuando las mamás actúan bíblicamente, una bendición para sus esposos y para sus familias. Así que es importante entonces que las mamás lo sean una ayuda, sean bíblicas, y es importante que los esposos las escuchen. Esa es la tercera lección. Aprendemos que las mamás son ayuda para los papás. Oremos entonces, niños, que el Señor nos permita tener esto en el corazón y hermanos, y que podamos entonces tener estas lecciones muy en claro y ponerlas en práctica. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado, por esta historia bíblica, Señor, que nos señala cómo tú ibas dirigiendo todas las cosas para el feliz nacimiento de nuestro Señor Jesucristo muchos años después de esta historia. Damos gracias porque tú controlas todo y eso nos da, Señor, confianza y tranquilidad. Te damos gracias también por las lecciones que podemos sacar de aquí. Señor, aplica nuestro corazón a ellas. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Oramos. Amén. Bueno, voy a poner entonces hoy 3 preguntitas. Las cuales son, en primer lugar, ¿qué aprendemos hoy? La primera pregunta, ¿qué aprendemos hoy? La segunda pregunta es, ¿pueden los niños portarse mal porque Dios no los observa? La pregunta es importante para que nos apliquemos a esta verdad. ¿Pueden los niños portarse mal porque Dios no los ve? Y la tercera, ¿cuál fue el consuelo para Abraham? ¿Cuál fue el consuelo para Abraham? Ahí las he puesto en el chat para los que las pueden copiar y pegar de allí. Bueno, niños, pensemos seriamente en esta enseñanza para que seamos edificados por la gracia del Señor. Y por ahora, entonces, que el Señor los bendiga a todos, que estén muy bien.